la ecuación que podía matar al mundo. Imagina que miras hacia arriba y el cielo se enciende. No es metáfora, no es poesía. Es la descripción literal de lo que los físicos más brillantes del siglo XX temían que ocurriera en un instante. Una reacción en cadena que comenzaría con una explosión del tamaño de una habitación y terminaría devorando la atmósfera entera del planeta Tierra. Cada molécula de nitrógeno alimentando el fuego siguiente, cada capa de aire convirtiéndose en combustible. Kilómetro tras kilómetro, océano tras océano, continente tras continente, hasta que no quedara nada. Ni bosques, ni ciudades, ni océanos, ni oxígeno, ni vida. Esto no es ficción. Esto es lo que estuvo a punto de ocurrir el 16 de julio de 1945 en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México, Estados Unidos. O al menos, eso fue lo que durante meses los científicos del Proyecto Manhattan no pudieron descartar con absoluta certeza. Un grupo de hombres jugó a ser Dios, y durante un breve y aterrador periodo de tiempo no estuvieron seguros de si el juego saldría bien. Esta es la historia que cambió el destino de la humanidad, y casi la terminó. La pregunta que nadie quería responder. Antes de que existiera la bomba, existió la pregunta. Y esa pregunta era tan monstruosa que durante un momento congeló a los mejores cerebros reunidos en la historia de la ciencia. ¿Qué pasa si la bomba funciona demasiado bien? ¿Qué pasa si al detonar una masa suficiente de plutonio a una temperatura de millones de grados, el calor liberado no solo destruye la ciudad objetivo, sino que desata algo que ningún ser humano podría detener? La pregunta no vino de un novato, no vino de un teórico de segunda, vino de Edward Teller, un físico húngaro de mente prodigiosa y temperamento obsesivo, uno de los muchos genios que habían huido de Europa para escapar del fascismo y que ahora trabajaban para construir el arma más terrible jamás concebida. Teller no era un hombre que se asustara fácilmente. Había perdido un pie en un accidente y caminaba con prótesis. Había cruzado el océano con lo opuesto. Había visto a su Europa natal arder bajo el totalitarismo. Nada de eso lo detuvo, pero en el verano de 1942, cuando se sentó a hacer los cálculos preliminares sobre lo que ocurriría en el microsegundo posterior a una detonación nuclear, Teller sintió algo que rara vez sentía un hombre como él: miedo. Para entender lo que Teller descubrió, hay que entender primero el mundo en el que vivía. Estamos en 1942. La Segunda Guerra Mundial ha devorado Europa. Hitler controla desde el Atlántico hasta las puertas de Moscú. Japón domina el Pacífico con una ferocidad que estremece a los estrategas aliados. Millones de personas ya han muerto, y hay rumores, persistentes, inquietantes, de que los alemanes están trabajando en algo nuevo, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre, una bomba basada en la fisión del átomo. Si los nazis la construyen primero, la guerra no solo se pierde, se acaba la civilización tal como la conocemos. Ante esa posibilidad, Estados Unidos lanza el Proyecto Manhattan, el programa de armas más secreto, más caro y más ambicioso de la historia. Miles de científicos, decenas de instalaciones secretas, un presupuesto de $2.000 millones, una cifra astronómica para la época. Todo concentrado en un solo objetivo: construir la bomba atómica antes de que lo haga Adolf Hitler. Pero en medio de esa carrera desesperada, Teller se topa con un cálculo que lo paraliza, y lo que descubre es que la bomba podría ser mucho más poderosa de lo que nadie imaginaba. No solo destruiría una ciudad, podría encender la atmósfera terrestre como una hoguera gigante. Los átomos que no deberían existir. Para comprender el horror de lo que Teller calculó, hay que retroceder unos pocos años, hasta 1938, en un laboratorio de Berlín, cuando los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann lograron algo que la física consideraba imposible. Dividieron un átomo de uranio, no lo destruyeron, no lo desintegraron en el sentido clásico, lo partieron en dos fragmentos más pequeños y al hacerlo liberaron una cantidad de energía desproporcionada. Energía que venía directamente de la masa del núcleo atómico, siguiendo la famosa ecuación de Einstein que relaciona masa y energía.
La noticia cruzó el Atlántico como un relámpago. En enero de 1939, los físicos Niels Bohr y Enrico Fermi confirmaron el hallazgo en Estados Unidos. Y Fermi, con esa intuición que lo hacía único entre los teóricos, planteó una posibilidad que heló la sangre de quienes lo escucharon. Si un átomo de uranio, al dividirse, libera neutrones, y esos neutrones pueden dividir otros átomos de uranio vecinos, entonces la reacción puede volverse autosuficiente. Una reacción en cadena, cada átomo liberando energía y activando a sus vecinos. Como una fila de fichas de dominó, pero donde cada ficha que cae libera la fuerza de un rayo. La fisión nuclear no era solo un descubrimiento científico, era la llave de una puerta que nunca debió abrirse. Y Teller se preguntó, ¿qué pasa si esa puerta no conduce a una explosión, sino a un incendio que no se puede apagar? Para entender lo que Teller descubrió, hay que entender primero el mundo en el que vivía. La carta que cambió todo. Hay un documento que muchos historiadores consideran la carta más importante del siglo XX. No fue escrita por un presidente ni por un general. Fue escrita por un físico teórico con el pelo revuelto y los calcetines sin par, que vivía en Princeton y que probablemente no podía explicarle a un soldado cómo se cambia un neumático. Su nombre era Albert Einstein, y el 2 de agosto de 1939 firmó una carta dirigida al presidente Franklin Delano Roosevelt que contenía una advertencia y una propuesta. La advertencia era simple: Alemania podría estar desarrollando bombas atómicas. La propuesta era igual de directa. Estados Unidos debía empezar a investigar la fisión nuclear con fines militares y debía hacerlo ahora. La carta no la escribió Einstein solo. El verdadero motor detrás de ella fue Leo Szilard, otro físico húngaro, otro refugiado del fascismo europeo y uno de los hombres que más temían lo que la ciencia estaba a punto de desatar. Szilard había patentado la idea de la reacción en cadena en 1934. Sabía exactamente lo que significaba dividir átomos y sabía que si los nazis lo hacían primero, el mundo estaba condenado. Roosevelt leyó la carta y tomó la decisión que lo cambió todo. El proyecto Manhattan nació en el silencio, sin titulares, sin debate público, sin que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses tuviera la menor idea de lo que se cocinaba en los laboratorios secretos dispersos por su propio país. La mente que lo vio primero, Edward Teller, llegó a Estados Unidos en 1935, escapando de una Europa que se pudría desde dentro. Había nacido en Budapest en 1908, en el seno de una familia judía acomodada. Perdió su pie derecho a los 20 años en un accidente de tranvía en Múnich, pero eso no disminuyó en absoluto su capacidad para pensar más rápido que casi cualquier persona en la misma habitación. Teller era un caso raro entre los físicos de su generación. No era solo brillante, era visionario. Mientras la mayoría de sus colegas se concentraban en los problemas inmediatos de la fisión nuclear, Teller ya estaba pensando en el siguiente paso, un paso mucho más grande, mucho más aterrador. La bomba de fisión, la que todos estaban tratando de construir, funcionaba partiendo átomos pesados como el uranio o el plutonio. Pero Teller sospechaba que había otro camino, un camino que involucraba el proceso opuesto, no partir átomos, sino fusionarlos. Combinar átomos ligeros de hidrógeno para crear helio, liberando cantidades de energía que la fisión ni siquiera podía soñar. Esto es lo que ocurre en el Sol. Esto es lo que alimenta las estrellas. Y Teller se preguntó, ¿y si pudiéramos recrear eso aquí en la Tierra? Pero antes de llegar a esa pregunta, Teller chocó contra otra, mucho más urgente y mucho más peligrosa. La pregunta que lo perseguiría durante meses. La pregunta que casi detiene el proyecto Manhattan en seco. ¿Puede una bomba atómica encender la atmósfera terrestre? El primer cálculo del miedo. La historia del cálculo que aterrorizó al proyecto Manhattan comienza de manera casi casual. Es el verano de 1942. Teller está trabajando con un pequeño grupo de físicos en la Universidad de California en Berkeley, explorando los parámetros teóricos de lo que una bomba atómica podría hacer.
Entra en la sala Hans Bethe, el jefe de la futura división teórica del proyecto Manhattan. Bethe es lo opuesto a Teller en muchos sentidos. Donde Teller es volátil y dramático, Bethe es metódico y calmado. Donde Teller imagina escenarios apocalípticos, Bethe calcula probabilidades con la precisión de un relojero suizo. Ambos son genios, pero su genialidad funciona de maneras completamente diferentes. Teller le presenta a Bethe un escenario. Supongamos que la bomba genera una temperatura interna de varios millones de grados. Eso no es especulación, es una consecuencia directa de la fisión. Ahora, la atmósfera terrestre está compuesta en un 78% de nitrógeno. Y el nitrógeno, bajo condiciones extremas de temperatura, puede participar en reacciones termonucleares. Si la temperatura de la explosión es suficientemente alta, los núcleos de nitrógeno podrían empezar a fusionarse entre sí. Si esa fusión libera más energía de la que absorbe, la reacción se propaga. El aire mismo se convierte en combustible y una vez que empieza, no hay nada que la detenga. Bethe escucha, examina los números y por primera vez en su carrera no tiene una respuesta inmediata. El silencio dura solo unos segundos, pero en esos segundos el peso de lo que acaba de escuchar cambia la atmósfera de la habitación. Arthur Compton y la decisión más pesada del mundo. La noticia del cálculo no tardó en llegar a los oídos de Arthur Compton. Compton era uno de los hombres más importantes del proyecto Manhattan y probablemente el más honesto de todos ellos. Premio Nobel de Física, profesor de la Universidad de Chicago, un hombre profundamente religioso que cada noche se preguntaba si lo que estaba haciendo era correcto. No era un teórico de salón, era un administrador, un líder, y el hombre que debía tomar decisiones que podían significar la diferencia entre la victoria y la extinción. Cuando Compton se enteró de que existía una posibilidad, por remota que fuera, de que la bomba encendiera la atmósfera, su reacción no fue la de un político. No minimizó el riesgo. No pidió que lo ocultaran. Hizo algo que en retrospectiva requirió un coraje enorme. Lo tomó en serio. Compton convocó una reunión con los físicos más importantes del proyecto. Les pidió que evaluaran el riesgo con rigor absoluto, sin optimismo, sin pesimismo, solo con la verdad. La verdad en ese momento era aterradora, porque nadie podía decir con certeza absoluta que la reacción en cadena atmosférica era imposible. Y si no podían descartarlo, el proyecto Manhattan tenía un problema que iba mucho más allá de la física. Tenía un problema moral, porque ¿qué clase de ser humano arriesga la vida de toda la humanidad en un solo experimento? El Laboratorio Secreto de Chicago, 1942. Bajo las graderías del estadio de fútbol americano de la Universidad de Chicago, en un espacio que los estudiantes conocían como la cancha de squash de Alonzo Stagg, un grupo de científicos construyó algo que la humanidad nunca había visto. Se llamaba Chicago Pile 1 y era el primer reactor nuclear del mundo. La fecha fue el 2 de diciembre de 1942. Enrico Fermi, el mismo que años antes había planteado la posibilidad de una reacción en cadena, supervisó personalmente la operación. Era una estructura de bloques alternados de uranio y grafito, sin blindaje radiactivo, sin sistema de refrigeración, sin protocolos de seguridad modernos. Solo una pila de materiales cuidadosamente apilados por manos humanas, diseñada para demostrar que una reacción nuclear autosostenida era posible, y lo era. A las 2:33 de la tarde, Fermi ordenó retirar la última barra de control. Los neutrones empezaron a multiplicarse. La reacción en cadena se mantuvo durante 28 minutos. Luego Fermi ordenó detenerla. El mensaje que Compton envió a James Conant, uno de los directores del proyecto, fue deliberadamente críptico. El navegante italiano ha llegado al Nuevo Mundo y preguntó, ¿cómo son los nativos? Muy amables, respondió Conant. Detrás del lenguaje en clave había una realidad que ninguno de los dos quería pronunciar en voz alta. La reacción en cadena funcionaba. El átomo estaba domado y ahora había que decidir qué hacer con él. Pero antes de que la celebración pudiera siquiera comenzar, la sombra de la pregunta de Teller se cernía sobre todo.
Porque si los átomos de uranio podían encenderse en una reacción controlada, ¿qué impedía que los átomos de nitrógeno hicieran lo mismo en una reacción descontrolada? El informe que nadie quería leer. La preocupación era lo suficientemente seria como para que se encargara un informe formal, no un cálculo de servilleta, no una opinión de pasillo, un documento técnico riguroso que evaluara, con todo el conocimiento disponible, si una bomba atómica podía iniciar una reacción termonuclear en la atmósfera. El informe recayó sobre los hombros de Konopinski, Marvin y Teller. El documento, que circuló en 1943, llevaba un título tan frío y técnico que disfrazaba por completo el horror que contenía dentro: Ignition of the Atmosphere with Nuclear Bombs. Sus conclusiones fueron, en el mejor de los casos, parcialmente tranquilizadoras. Los cálculos indicaban que la reacción era extremadamente improbable. Las temperaturas necesarias para que el nitrógeno se fusionara eran significativamente más altas de lo que una bomba de fisión podía generar. Y la pérdida de energía por radiación, el calor que se escapa al espacio, actuaría como un freno natural que apagaría cualquier reacción antes de que pudiera propagarse. Extremadamente improbable, no imposible. Esa palabra, improbable, fue la que se quedó grabada en la mente de Arthur Compton, porque improbable no es una garantía, improbable es una apuesta. Y la apuesta no era con dinero ni con reputación. La apuesta era con la superficie del planeta Tierra. ¿Quién tiene el derecho de hacer una apuesta así? Los hombres que no podían dormir. Para el otoño de 1943, el proyecto Manhattan ya era una operación masiva. Decenas de miles de personas trabajaban en instalaciones secretas repartidas por todo Estados Unidos, la mayoría sin tener la menor idea de qué estaban construyendo. En Oak Ridge, Tennessee, enormes plantas industriales separaban isótopos de uranio día y noche. En Hanford, Washington, reactores nucleares producían plutonio en cantidades que habrían parecido ciencia ficción hacía apenas 5 años. Pero el corazón del proyecto estaba en otro lugar, en un lugar que oficialmente no existía: Los Álamos, Nuevo México. Una meseta árida y ventosa a más de 2,000 metros de altitud, rodeada de montañas y accesible solo por una carretera sinuosa que se cerraba con guardias armados. Aquí, detrás de alambradas y bajo la atenta mirada de la seguridad militar, se había construido un laboratorio secreto donde los mejores físicos del mundo intentaban resolver el problema más difícil jamás planteado: cómo construir una bomba atómica que funcione. Y entre ellos, los que conocían la pregunta de Teller trataban de no pensar en ella por la noche, pero no siempre lo lograban. Robert Oppenheimer, el director científico del laboratorio, era el hombre que debía mantener unido a un grupo de genios que, en circunstancias normales, habrían pasado la mitad del tiempo discutiendo entre sí y la otra mitad cuestionando las leyes de la física. Oppenheimer era un hombre delgado, de ojos azules que parecían mirar a través de las personas, fumador empedernido, lector voraz de poesía en sánscrito y poseedor de una mente capaz de comprender tanto la física más abstracta como la política más sucia. Él sabía lo que Teller había calculado y sabía que la respuesta definitiva aún no existía. La sombra de lo posible. Hay un concepto en la psicología del riesgo que dice que el miedo no proviene de lo que sabes, sino de lo que no sabes. Y en Los Álamos, en los pasillos estrechos y las oficinas con pizarras llenas de ecuaciones, había una cantidad inquietante de cosas que los científicos no sabían. Sabían cómo funcionaba la fisión, sabían cómo construir una masa crítica, sabían cómo diseñar un detonador que comprimiera el plutonio de manera uniforme, pero había incógnitas, había variables que dependían de condiciones extremas que jamás habían sido medidas en la naturaleza. Y cada una de esas incógnitas era una puerta abierta a lo imposible. La atmósfera terrestre era un sistema caótico, billones de toneladas de gas interactuando en patrones que ni siquiera las supercomputadoras modernas pueden modelar con precisión total. Y los físicos de Los Álamos estaban a punto de inyectar en ese sistema una cantidad de energía sin precedentes, basándose en cálculos que, aunque rigurosos, no podían garantizar al 100% que algo inesperado no ocurriría.
Es como lanzar una piedra a un lago congelado. Los cálculos dicen que el hielo aguantará, pero hasta que no pongas el pie encima no lo sabes con certeza. Y en este caso, si el hielo se rompía, no había forma de volver atrás. La pregunta de Teller se convirtió en una sombra silenciosa que recorría los pasillos de los Álamos. Nadie hablaba de ella en voz alta durante las comidas. Nadie la mencionaba en las reuniones oficiales, pero estaba ahí, siempre estaba ahí. El precio de la duda. En algún momento de 1944, Arthur Compton tomó una decisión que rara vez se menciona en los libros de historia, pero que es una de las más extraordinarias jamás tomadas por un ser humano. Decidió seguir adelante, a pesar de la duda, a pesar del informe, a pesar de la palabra improbable. Compton autorizó la continuación del Proyecto Manhattan con la plena conciencia de que existía una posibilidad, por remota que fuera, de que la detonación de la bomba desencadenara una reacción termonuclear en la atmósfera que consumiría el planeta. ¿Por qué? ¿Qué clase de cálculo mental permite a un hombre tomar semejante decisión? La respuesta no es simple ni cómoda. Compton sopesó el riesgo remoto de la destrucción planetaria contra el riesgo muy real y muy presente de que Alemania desarrollara la bomba primero. Sopesó millones de vidas que podrían salvarse si la guerra terminaba rápidamente contra la posibilidad estadísticamente pequeña de que todo acabara. Sopesó lo probable contra lo posible y eligió lo probable. Pero esa elección lo persiguió. Porque en el fondo Compton sabía algo que los políticos y los generales no entendían, que la ciencia en su nivel más profundo es un acto de fe, fe en los modelos, fe en las ecuaciones, fe en que el universo funciona de manera predecible, y esa fe, por primera vez en la historia de la humanidad, estaba a punto de ser puesta a la prueba definitiva. El reloj empieza a correr. La primavera de 1945 cambió el ritmo de todo. Alemania se rindió el 8 de mayo. La guerra en Europa terminó, pero la guerra en el Pacífico continuaba con una ferocidad que no disminuía. Japón luchaba con una determinación suicida en islas como Iwo Jima y Okinawa, donde cada metro de terreno costaba cientos de vidas estadounidenses. Los planificadores militares estimaban que una invasión terrestre de Japón podría costar entre 200,000 y 1,000,000 de bajas aliadas, sin contar las pérdidas japonesas, que serían enormes. La bomba, que durante años había sido una abstracción teórica, de pronto se convirtió en una herramienta militar concreta, y la presión por usarla era inmensa. En Los Álamos el trabajo se intensificó hasta niveles casi inhumanos. Los científicos dormían en turnos. Las familias vivían en casas prefabricadas que se inundaban cuando llovía y se calentaban hasta temperaturas insoportables bajo el sol del desierto. Los niños jugaban en calles de tierra mientras sus padres intentaban resolver ecuaciones que determinarían el destino de millones. Y entre ellos los que sabían la verdad completa sobre la pregunta de Teller sentían algo que no podían compartir con nadie fuera de aquellos muros. El reloj no solo estaba corriendo hacia la victoria, estaba corriendo hacia un momento en el que toda la teoría, toda la física, todo el conocimiento acumulado durante décadas se pondría a prueba en un solo instante. Y nadie, absolutamente nadie, podía estar 100% seguro de lo que ese instante revelaría. El acantilado. 16 de julio de 1945, 4:45 de la madrugada, desierto de Jornada del Muerto, Nuevo México. 100 científicos y militares están acostados en el suelo del desierto, mirando hacia una torre de acero que se alza 30 metros sobre la arena. En su cima, una esfera de plutonio del tamaño de una pelota de fútbol espera. Nadie habla. Algunos llevan gafas de soldador, otros han aplicado crema solar en la cara, convencidos de que la onda expansiva los alcanzará. Enrico Fermi, con su habitual humor macabro, ofrece apuestas sobre si la explosión destruirá solo Nuevo México o todo el estado. Pero nadie ríe de verdad, porque todos conocen la pregunta de Teller, y todos saben que en los próximos segundos la humanidad obtendrá su respuesta. Oppenheimer, de pie junto a un poste de control a 10 kilómetros de distancia, repite para sí mismo un versículo del Bhagavad Gita que ha estado pensando durante meses.
Los segundos se cuentan en voz alta por el altavoz. 10, 9, 8, 7. El mundo contiene la respiración. 0. El cielo se rompe. En un intervalo menor al parpadeo de un ojo, una esfera de fuego blanco se expande desde la cima de la torre con más brillo que 1000 soles. La arena del desierto se convierte en vidrio en un radio de 800 metros. La onda de choque viaja a la velocidad del sonido y golpea a los observadores como una pared invisible, sacudiendo sus cuerpos contra el suelo. El rugido llega después, un trueno que no se parece a nada que nadie haya escuchado jamás, un sonido que parece venir del interior de la tierra misma, y luego, el hongo. Una columna de fuego y polvo que asciende hacia la estratosfera, curvándose sobre sí misma como el puño de un dios cerrándose sobre el desierto. La atmósfera no se encendió. La reacción en cadena se detuvo donde debía detenerse. La ecuación de Bethe tenía razón. El mundo sobrevivió. Pero el mundo que sobrevivió ya no era el mismo mundo que existía un segundo antes. Porque ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, una sola persona tenía el poder de destruir una ciudad entera. Y pronto, una sola persona tendría el poder de destruir el mundo entero. Oppenheimer lo supo en ese instante. Mientras la nube se elevaba sobre el desierto y el cielo volvía lentamente a su color natural, pronunció las palabras que lo perseguirían hasta su muerte. Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. No era orgullo, no era dramatismo. Era la comprensión más clara y más aterradora que un ser humano ha tenido jamás de lo que acababa de hacer. 21 días después, la bomba cayó sobre Hiroshima. 3 días después, otra sobre Nagasaki. 170,000 personas murieron en el acto. Cientos de miles más en los años siguientes por la radiación, por las quemaduras, por el silencioso veneno que se instaló en el agua, en la tierra, en los huesos de los sobrevivientes. Japón se rindió. La guerra terminó. Pero la pregunta de Teller nunca terminó. Porque la pregunta no era solo sobre aquella bomba, era sobre todas las que vendrían después, y vinieron, miles de ellas, suficientes para destruir el planeta varias veces. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon arsenales nucleares capaces de borrar toda vida de la superficie terrestre, y cada vez que un técnico pulsaba un botón en una sala de control, cada vez que un satélite confundía una nube con un misil, cada vez que un presidente consultaba la maleta nuclear, la pregunta de Teller volvía a flotar en el aire. ¿Estamos seguros de que no vamos a destruir el planeta? Razonablemente seguros. Esa sigue siendo la respuesta. La misma de 1945. Razonablemente. Hoy, en 2025, hay más de 12,000 ojivas nucleares activas en el mundo. Suficientes para encender la atmósfera, no en el sentido literal que Teller imaginó, pero sí en el sentido de que no quedaría nada que recordar que alguna vez existimos. El experimento no terminó en el desierto de Nuevo México. El experimento sigue en marcha y todos vivimos dentro de él. La única diferencia es que ahora ya no son unos cuantos físicos en una pizarra quienes sostienen la ecuación. Son gobiernos, son ejércitos, son computadoras, son protocolos. Y la pregunta sigue siendo la misma que un verano de 1942 un hombre escribió con tiza en una pizarra, temblando. ¿Estamos seguros? Nadie lo sabe con certeza, y esa es quizás la lección más importante que nos dejó el experimento que casi destruye la Tierra, que la humanidad aprendió a jugar con el fuego antes de entender completamente cómo apagarlo, y que seguimos jugando. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.